¿Dónde encontrar ese amor verdadero? ¿Qué nos dice la Biblia de eso? Resulta que hay una rama en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, una rama de estudio que se llama psicología evolutiva. Allí hay un profesor que se llama Robert Dunbar y él hizo un estudio hace algunos años ya, un estudio estadístico con el apoyo de varios colegas en diferentes universidades del mundo y llegó a concluir que de cada 150 personas que tienen la gente en sus contactos de redes sociales, 4 son conocidos de la persona o llegan a catalogarse como amigos del dueño de la cuenta. 150 contactos de manera normal, pero de esos 4 son realmente amigos de la persona en cuestión. Y eso nos hace o nos dice algo de la sociedad moderna en la que nosotros vivimos, y es que, hay mucha información, mucho contacto superficial a través de redes, pero poca amistad. Hay poca amistad. Y eso lo que evidencia es lo que la Biblia ya decía en Proverbios 18, el versículo 24, donde nos dice que un amigo vale más que un hermano incluso, que un hermano. Mejor tener un amigo cerca que un hermano lejos. Así lo dice la Escritura. Y eso es bastante importante, porque ¿qué abre la posibilidad de tener verdaderamente relación con otras personas? ¿Qué separa una relación superficial, ser un conocido, ser un X por ahí que se ha visto, a llegar a tener verdaderamente una relación de amistad? Y de la amistad que habla la Biblia, de la verdadera hermandad. Porque es muy natural llamar a unos y a otros en la iglesia hermanos. Hermanos. Y eso nos habla de un vínculo muy cercano, de un vínculo muy cercano. Deberíamos tener un vínculo muy cercano. La Biblia tiene un término para esa relación que debe haber entre un hermano y otro en la iglesia, y es el término amor entrañable. Amor entrañable. Y el término entrañable, ¿qué significa el término entrañable? De las vísceras, sí, significa desde las vísceras, desde las entrañas. Eso es lo que significa el término amor entrañable, significa desde las entrañas. Bueno, a veces la realidad desde lo profundo del ser. La realidad es que incluso los cristianos, los que nos hacemos llamar cristianos, carecemos de ese tipo de relaciones. De una manera preocupante a nivel social, los varones carecen de ese tipo de relaciones. Carecen de amigos. Y eso habla, pues, de una deficiencia social que tienen las personas. Ahora, carecemos de ese tipo de relaciones porque nos falta amor, pero no tanto nos falta que nos den amor, ¿no? Que es de lo que normalmente se queja la gente, sino que lo que nos falta es aprender a dar amor. Tenemos una deficiencia en cómo dar amor. Entonces, la palabra nos enseña acerca del amor entrañable y dónde encontrarlo, dónde realmente se puede generar y se puede encontrar y en qué consiste realmente ese concepto del amor entrañable. Así que vamos a la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí están los versos 22 al 25. Esos últimos versículos del capítulo 1. Voy a leer un versículo yo y ustedes el siguiente, ¿les parece? 22 al 25. Dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Amén.
Ahí tenemos entonces esta porción bíblica donde vamos a estudiar el día de hoy. El primer versículo nos habla que el amor entrañable se encuentra primero que todo en un alma pura. El amor entrañable se encuentra en un alma pura, porque el versículo, volvemos a leer, versículo 22, lean conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que hay una especie de requisito aquí. Los seres humanos no tenemos la capacidad de distinguir con claridad cuando una relación se basa en el amor verdadero o cuando los propósitos egoístas de la estabilidad social, del beneficio mutuo, priman por encima del verdadero amor. Y por eso Dios nos da una clave aquí para saber acerca de dónde encontrar el amor. Y nos habla del alma de las personas. Para amar entrañablemente se requiere un alma pura. Entonces, si el alma no ha pasado por un proceso de purificación, hay una dificultad para amar genuinamente. Una dificultad de amar genuinamente. El amor que se muestra a otras personas sin que nuestras almas hayan sido purificadas no es un amor libre ni de fingimientos ni de impureza. Entonces, la condición del hombre sin Cristo no solo afecta a la propia vida, hermanos. Y eso es lo que hay que entender. Una persona sin Jesucristo en el corazón, una persona que no ha entendido el Evangelio, que no ha creído el Evangelio, tiene una dificultad para amar, porque su condición caída, su condición pecaminosa, no solo afecta su propia vida, sino que afecta la vida de las personas que le rodean. Esa es una condición espiritual a la que tenemos que aceptar, una verdad espiritual que tenemos que aceptar. Pasa ahí, pasa esa diapositiva, por favor. Pasemos ahí. Ahí habla de las redes sociales. Has quedado. Ok. Entonces el versículo nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a los otros entrañablemente. La única manera de amarnos unos a los otros entrañablemente es habiendo purificado nuestras almas. No hay manera, entonces, sin la pureza del alma, de poder expresar un amor conforme a Dios y conforme a lo que Dios ha establecido. El obrar egoísta del ser humano, del hombre natural, y en nuestros actos, cuando se hacen sin Cristo en el corazón, en el actuar del hombre que no conoce a Cristo, está el poder de dañar incluso a las personas a las que Él les profesa amor. O sea, las personas que no conocen a Dios dicen amar y hablan de amor. Y el amor es un tema que suena en todas partes. Pero la persona sin Cristo, en su obrar natural, tiene el poder de dañar incluso a las personas que dice amar. De hacerle daño a las personas que dice amar. El alcance del pecado en el pensamiento humano le lleva a esa persona a actuar de maneras ajenas al amor. En Romanos capítulo 1, en los versos 28 al 32, está la descripción espiritual del hombre que no conoce al Señor y que ha negado a Dios o que desaprueba a Dios. Romanos 1, 28 al 32 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Están conmigo? Estando atestados de toda injusticia, ¿qué más? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, ¿qué más? Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Entonces, esta es la condición del hombre que ha rechazado a Dios. Y hay una descripción, una serie de circunstancias que son las cosas de las que esta persona está atestado, lleno, completamente lleno, y empieza a dar esta serie de condiciones.
Y entre esas hay unas que evidentemente causan daño a los que les rodean y les aman. Por ejemplo, ahí dice, desobedientes a los padres. ¿Quiénes sufren ahí? Los padres sufren por los hijos desobedientes. Ahí está hablando de eso, ¿no? Entonces, mire, el hijo desobediente hace sufrir a su padre. Desleales. ¿Quiénes sufren ahí? Alrededor de una persona desleal, ¿quién sufre? Los esposos, los amigos, muy bien, los amigos sufren por alguien desleal. Sin afecto natural, ahí sí se nos acerca más. Los hijos. Sufren los hijos. Los hijos del impío sufren por la conducta del impío. Implacable. Ahí sufre cualquiera, porque ese es el que se arrebata, el que se deja llevar por la ira y sin misericordia. Pero ¿sabe por qué? Porque la persona que no aprueba tener en cuenta a Dios, que no acepta a Dios, que Dios tiene autoridad en su vida porque lo ha comprado en la cruz, que no reconoce el señorío de Dios, que no acepta a Cristo, permanece a merced de sus pasiones pecaminosas. Permanece a merced de todo lo que describe ahí el libro de Romanos. Pero además de eso tiene un problema, que no solamente entiende que Dios está enojado con el pecador, sabe que eso es una realidad, que existe un Dios que va a juzgar, todo eso lo entiende porque dice eso, habiendo entendido que el juicio de Dios para los que hacen esas cosas es verdad. Pero dice, no solo las hacen, sino que ¿qué? Se complacen con que otras personas también hagan lo mismo. Entonces estamos hablando de un padre que no solamente peca él, sino que aplaude cuando el hijo también peca. ¿Sí? Está hablando de un amigo que no solo peca él y falla él y comete errores él, sino que además induce a los demás a que también hagan lo mismo. Porque es que no está hablando de alguien que solamente hace él, sino que se complace con que otros también lo hagan. Porque eso le hace sentir que él no está tan mal. Porque el mundo tiene un error a la hora de pensar en el pecado y es que cree que si todos aprobamos el pecado no es malo. No funciona así. No se necesita una aprobación gubernamental o pública o una aceptación social del pecado, porque el pecado es pecado porque ofende ¿a quién? A Dios. No lo va a dejar de ofender aunque toda la sociedad se entregue al pecado. No lo va a dejar de ofender. Entonces, esa lógica errada del impío y esa condición a la que está entregado a causa de la dureza de su corazón, hace que no solamente le haga daño a él mismo, sino que le haga daño a las personas que él dice amar. Y por eso, hermanos, sin un alma que no está pura, no puede amar conforme a la voluntad de Dios. La vida social, las relaciones de amistad, las relaciones familiares de una persona que no conoce a Dios, están contaminadas con todo lo que dice el libro de Romanos. Y esa persona, consciente o inconscientemente, en sus relaciones humanas, lleva el peso del pecado y transmite a otros la misma condición. Entonces, cuando en una iglesia se le aconseja a una persona tenga cuidado con quién se enamora, con quién se enreda, tenga cuidado porque esas promesas de amor a la hora de la verdad no van a ser tan reales. ¿Por qué? No es porque uno es amargado y ya vivió y como él ya no se trata de eso. Ni es porque somos religiosos y somos extremistas y no queremos sino aquí la multiplicación dentro del grupo. No es eso. Es que uno sabe por la escritura que una persona que no ha entregado su vida a Dios, consciente o inconscientemente va a hacer daño a su pareja. Y que el creyente va a sufrir por eso. Entonces el pecado tiene tal alcance en la naturaleza humana que puede hacer que el hombre pierda su afecto natural, porque ya lo leíamos, sin afecto natural. Ahora, ¿qué es el afecto natural? Seguramente todos lo hemos visto. Ese video, por ejemplo, una mamá chimpancé cargando al bebé, y uno dice, ay, ves, son igualitos a la gente, ¿verdad? Dice, igualitos a la gente. O uno ve ese perrito bregando a sacar otro animal del río, y como, ay, miren la misericordia ahí, qué cosa, estas relaciones así. Y ahí habla de afecto natural. Quiere decir, eso lo hacen hasta los animales, porque eso es parte del instinto, eso es parte de lo que Dios escribió en la naturaleza para la conservación de la naturaleza. Y entonces los seres humanos también tenemos esos instintos, es decir, el hijo de uno no ha hecho nada porque uno lo quiera, sino volverlo uno pobre. No es más. Uno hace cuenta y dice, si yo tuviera la plata que le invirtió este muchacho,
donde estuviera yo, ¿verdad? Eso es lo que ellos han hecho. Y uno lo ama. Uno lo ama. El hijo mío está haciendo la cuenta cuánto me debe. ¿No? ¿Eh? Ahora, ¿cuánto ama uno a un hijo? Capaz uno de dar la vida. Sin que haya hecho nada desde el primer día que lo vio. Que la mujer le dijo que era de uno le creyó y hágale, ¿verdad? Uno lo ama. Uno lo ama con todas las entrañas, totalmente lo ama. ¿De dónde viene eso? Eso es afecto natural. Natural. Esa persona no hizo nada, pero uno lo ama. Eso es afecto natural. ¿Quién escribió ese afecto natural en los genes de uno, en el instinto de uno? Dios. El pecado puede llevar a la persona a perder incluso la capacidad de tener ese afecto natural. Hasta ese punto llega. Y mire que el afecto natural está descrito en la Biblia, en Mateo capítulo 7, versículo 11. El Señor le dice a los hombres, y le dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿a quién? A vuestros hijos. Que la persona puede ser lo más malo que hay, y al hijo lo cuida, y al hijo le da, y procura que el hijo esté bien, y que coma bien, y que esté contento, y que esté bien vestido, etc. Es decir, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, vosotros siendo malos. Eso nos habla de afecto natural. Pero las escrituras dicen que precisamente en los tiempos postreros, que son estos en los que vivimos, en los tiempos postreros habrá hombres carentes del afecto natural. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice, debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, 3, 1 al 5. 3, 1 al 5, sí. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ¿qué más? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impatuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces note que una vez más, pero ya no en Romanos, sino en Timoteo, volvemos a encontrar una lista de condiciones del hombre moderno. Una lista de condiciones del hombre en su estado natural que aborrece a Dios y que se entrega al pecado. ¿Hasta dónde puede llegar el pecado? La decadencia espiritual de una sociedad trae consigo la pérdida de los lazos de afecto natural. Y entonces a veces uno se sorprende. Mira el periódico y lee. Mató a su padre, ¿verdad? Sobre todo unos periódicos que parecen que escurren sangre cuando los están vendiendo. ¿Verdad? Y sale un señor gritando por el barrio, sobre todo si el asesinato fue en el barrio de uno, llegan todos a vender en el barrio de uno, ¿verdad? Y esos periódicos pasen prácticamente, gotean el chorro de sangre porque eso viene bien rojo el título y todo. Y ahí está eso escandaloso, ¿verdad? Unos títulos hasta burlones de las circunstancias de las personas. Y ahí está una serie de desastres y casi siempre hay tragedias de ese tipo. De gente que ha perdido su afecto natural. Perdido el afecto natural. En Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. Allá en los tiempos de Israel, cuando Israel estaba entregado al pecado, cuando Israel se había desnaturalizado también, había caído en una decadencia social. El libro de Miqueas cita diciendo 7, versículos 5 y 6. 7, 5 y 6. Dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Qué refleja eso? Había llegado a un punto donde la persona no podía confiar ni siquiera en los que tenía en la casa. A ese punto degenera el pecado al ser humano. Ahora volvamos al texto básico. Habiendo purificado vuestras almas, podéis amar. Sin haber purificado el alma, evidentemente no se puede amar. Ahora analicemos el pasaje. Pasemos ahí. Primero,
¿Cómo se purifica el alma? Por la obediencia a la verdad. El alma por la obediencia a la verdad. El término la obediencia a la verdad es una referencia directa al Evangelio. Aparece muchísimas veces a la Biblia hablando de los que obedecieron a la verdad, hablando de los que creyeron en el Evangelio, que creyeron en Cristo, el testimonio de Cristo, la revelación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues como dice, por la obediencia a la verdad, esto es un medio para purificar el alma. Hay un medio, y es la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia al llamado del Evangelio, la obediencia a esa verdad que Cristo es el único Salvador, que solamente en Él hay perdón de pecados y que Él nos ha de enseñar a vivir de la manera que es sabia y correcta. Entonces, es necesario para limpiar el alma de la inmundicia, se necesita un encuentro fuerte con la palabra de Dios. ¿Y por qué hablo de un encuentro fuerte? Porque hablo de un versus, hablo de una confrontación con la palabra de Dios. La persona debe estar enfrentada a la palabra de Dios como se montan dos boxeadores en un ring, y ahí en esa pelea tengo que perder yo. Para poder purificar mi alma, tengo que enfrentarme a la palabra de Dios y perder. Que la palabra de Dios me venza. Porque yo soy orgulloso, yo soy soberbio, yo soy altivo, yo creo que mis decisiones son mejores, yo creo que la manera en que me criaron es mejor, pero luego vengo y me encuentro con la palabra de Dios y ella me vence. Y ahí se purifica el alma. Y en ese proceso en donde yo pierdo delante de la palabra de Dios. La palabra del Señor es capaz de santificar. Está diseñada para entrar a lo profundo del alma y separar del alma aquellas cosas a las que yo estoy habituado y yo sé que son pecado. Pero vean, el hombre llega a estar tan estrechamente ligado al pecado que empieza a ser identificado con el pecado. Entonces le dicen, lo ven pasar y dice, es un borrachín. Ya es la identidad. Fulano, ¿quién? ¿El borracho? Sí, ¿verdad? Es así. Lo empiezan a identificar con el pecado. Empiezan a identificar a la persona. Es un borracho, es un promiscuo, es un flojo. Cualquiera sea el pecado que le haga notar. Llega a tal punto el pecado a estar en la vida de la persona que la persona públicamente comienza a ser identificada con el pecado que comete. Entonces tiene que haber un proceso de separación, porque está pegado el pecado a la identidad de la persona. Tiene que haber un proceso de separación, pero este proceso de separación requiere de una cirugía bien difícil. Esa cirugía se necesita un buen bisturí, bien filoso, y está en Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, 12 y 13 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra muy bien. No hay cosa creada que no sea manifiesta de su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel al que tenemos que dar cuenta. El versículo está diciendo, la palabra de Dios es capaz de hacer distinción, de separar, y evidentemente habla de las coyunturas y los tuétanos, habla de los pensamientos y las intenciones del corazón, y por lo tanto tiene la capacidad de separar de mi vida aquellas cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Esa es la purificación del alma. Ese es el proceso en el cual la palabra de Dios llega a mi vida y deja todo desnudo, abierto, me deja vulnerable y me hace entender que hay cosas en mi vida que deben ser quitadas, que yo no las puedo mantener. A eso tiene que someterse el creyente. Ahora, conocer esa verdad, eso es una cirugía, ¿no? Un bisturí, el experto. Nadie le gusta hacerse una cirugía, yo creo. Hay gente que se hace alguna cirugía que le parece a uno que son por gusto y uno se queda pensando, ¿para qué se va a someter a esa cirugía si no la necesita? Dice uno. Pero la persona está convencida de que la necesita, que hay cosas que tiene que hacerse o quitarse. Porque nadie se somete a una cirugía si no hay una necesidad de hacer algo, de quitar algo, de cambiar algo en la vida. Y uno le entra a un lugar donde lo duermen y donde sabe que va a venir una persona con un cuchillo a abrirlo. Hombre, uno dice, ¿por qué uno deja que una persona venga y le entierre un cuchillo? Pues porque esa persona es un experto. Va a cortar lo que tiene que ser cortado. Va a quitar lo que tiene que ser quitado. Uno confía en la experticia del cirujano
Y de alguna manera, ¿quién es el cirujano que usa la palabra? Dios, sí, sin miedo. Dios es el cirujano que usa la palabra para quitar de mi vida las cosas que deben ser removidas, las cosas que me están haciendo daño, las cosas que deben ser quitadas. Si yo tengo en el corazón amargura, si yo tengo en el corazón resentimiento, incapacidad de perdonar, si yo tengo un pecado que no he podido dejar, si yo he venido cultivando dentro de mí una lujuria, si yo he venido cultivando dentro de mí la ira, si yo he venido cultivando dentro de mí algo, yo sé que alguien me tiene que quitar eso, porque eso me está haciendo daño. Y entonces ahí uno va a la palabra de Dios y deja que Dios le hable, le instruya, le corrija y uno le quite lo que tiene que ser quitado. Pero se necesita dejarse pues, someterse, o mejor dicho, a lo que es la palabra del Señor. Por eso no es el conocimiento de la verdad, es la obediencia a la verdad. Hay diferencia. Hay diferencia entre saber qué dice la palabra de Dios y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Porque Romanos 2:13 dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Esos serán justificados. Y entonces aquí hay una pregunta implícita para nosotros. Si nosotros somos oidores o hacedores, porque hay una diferencia grave. Que el que es purificado es el que obedece la verdad, no el oidor de la verdad. Son muchos los que oyen, pero ¿qué tantos son los que obedecen? Sigamos analizando el texto. Otra frase aquí, pasemos ahí. Mediante el Espíritu. La purificación es mediante el Espíritu. La purificación del alma tiene un aspecto sobrenatural. Un aspecto sobrenatural porque las intenciones humanas de obedecer siempre se quedan cortas. Esto lo sabe todo el mundo. Que esas intenciones humanas de hacer las cosas bien siempre se quedan cortas. Así que se requiere una purificación de tipo sobrenatural. El creyente por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega al creyente cuando éste confía en Cristo Jesús como su Salvador y es el Espíritu Santo quien obra de manera sobrenatural para que haya una purificación del alma. Ahora en 2 Timoteo 1:7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces uno dice, a la hora de la verdad, hola, es que yo como que no me puedo dominar. Hay momentos en que yo siento que no me puedo dominar. Me domina, ¿y qué me domina? Pues depende de la falla que tenga, ¿no? Me domina la ira, me domina lo que sea, la pereza, algo me domina, algo que yo estoy haciendo y en el fondo incluso mientras lo estoy haciendo, me estoy sintiendo mal. Me estoy sintiendo mal, no es lo que yo quiero hacer. No quiero vivir así. Esto me está dominando. Entonces recuerde esta palabra. Oiga, Dios no le dio a usted un espíritu cobarde, sino que le dio a Dios a usted un espíritu de poder y dominio propio. Entonces no hay excusa en el creyente en decir, no me puedo dominar. Es mentira, es mentira. Que estamos siendo carnales en ese momento. Pero la capacidad de dominio ya le fue dada a usted por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando pequemos, no salgamos del cuento que es que no nos podemos dominar. No, el dominio está ahí. Si usted es creyente, la posibilidad de dominarse está ahí también. Ahí entonces tenemos ese aspecto sobrenatural. Y continuamos con la última frase aquí. Para el amor fraternal no fingido. En Romanos capítulo 12, los versículos 9 y 10, dice, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces, este versículo nos dice una realidad, que fingir el amor simplemente no es algo bueno. Fingir el amor no es bueno. La hipocresía no es buena. Entonces, para entender qué es fingir el amor y para comprender a qué se refiere con el fingimiento del amor, lo que hay que entender es qué es el amor bíblicamente. Porque la forma en que entendemos el amor por la secularidad, porque el mundo nos ha enseñado así, es que el amor es una emoción.
Pero bíblicamente el amor no es una emoción. El amor bíblico no depende de lo que de las emociones que usted siente, sino de las decisiones que usted toma. Esa es la gran diferencia. No se trata de cómo me siento yo, se trata de qué decisión he tomado. Entonces, no se trata de si me nace abrazar, porque puede que no. De si me nace coger a una persona o no. No habla de eso. Se trata de si he decidido hacerle el bien a esa persona, incluso pasando por encima muchas veces de mi propio bienestar. Porque termina diciendo en cuanto a honor, prefiriendo uno al otro. O sea, que el otro reciba más beneficio del que puedo recibir yo. Ese es el amor. Y ese es el que debe ser sin fingimiento. Sin fingimiento. ¿Por qué? Porque de por sí que el otro también a veces se encuentra muy fingido. Y uno encuentra personas que es una abrazadera y una besadera y un poco ¿de qué? De salamerías, y resulta que le dicen a uno más virtudes de las que uno se ve. Ay, usted es tan inteligente y tan maravilloso y no sé qué, y uno dice, pero si ya ni yo mismo me quiero tanto. ¿Verdad? ¿Cómo me quiere más? Me quiere él más que lo que me quiero yo. Pero a la hora de la verdad no se trata de eso. No se trata, aunque esas cosas deben manifestarse cuando nacen del corazón, un abrazo, un beso, un halago, eso está bien. Pero no se trata de eso, porque si me acostumbro a estar en eso, termino fingiendo esas actitudes. No, se trata de cuando yo tomo la decisión de a esa persona, porque Dios me manda, yo la voy a amar. Es decir, voy a hacerle el bien. Voy a hacer lo posible porque las cosas le salgan bien, porque tenga acceso a buenas cosas, porque pueda esa persona disfrutar de los mismos beneficios que disfruto yo, o incluso, si me es posible, de mayores beneficios de los que disfruto yo. Porque me voy a alegrar genuinamente cuando tenga un logro, porque me voy a alegrar cuando esa persona consiga a una persona que lo ame también, así no sea yo. Ese tipo de relación hay que aprender a cultivar los unos en los otros. Ese es el amor del que habla la Escritura. El amor que es una decisión. El amor fraternal que es no fingido. No fingido. Entonces eso es lo primero. ¿En dónde se encuentra el amor verdadero? Donde hay un alma pura, purificada por el Evangelio. Ahí hay amor verdadero. Ahí hay posibilidades de hallar amor verdadero. Lo segundo, el amor entrañable, verdadero, se encuentra también en un corazón puro. Porque 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, termina diciendo, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces no solo un alma pura, habiendo purificado vuestras almas, sino que ahí mismo en el mismo versículo al final nos dice, de corazón puro. Entonces el amor requiere no solo pureza del alma, sino pureza del corazón. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en el corazón no se encuentran impurezas. Bueno, muchas veces tenemos relación social con otras personas, pero el corazón está contaminado. Resentimientos, intereses emocionales, intereses materiales, económicos, egoísmo, vanidades, necesidad de incrementar el ego, menosprecio, interés de manipular la vida de la otra persona. Una serie de cosas que están en el corazón humano. Oiga, no estamos hablando por allá de impíos, estamos hablando de nosotros. Eso lo hay en las relaciones de nosotros con otras personas. Muchas veces nos le acercamos a otra persona amablemente, no porque la queramos, sino porque la necesitamos para algo. Eso es de lo que habla la Escritura. Eso no lo puede haber. Santiago 4:8 habla del corazón puro también. Sí, Santiago 4:8 habla de lo que es el corazón puro. Vamos a pedirle a las damas que lo lean a la cuenta de 3. Santiago 4:8. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo, no cierren ahí. Miren el versículo y analicen que el corazón que no está purificado tiene una característica manifiesta y es lo que se llama el doble ánimo. El doble ánimo. El doble ánimo es ese cambio constante de parecer. La inconstancia en las cosas correctas es una muestra de que el corazón de nosotros no es puro. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer lugar de nuestro corazón, ¿para quién debería ser? Para Dios.
Bueno, ese trono que sabemos por la Biblia que debería ser para Dios, está compartido en el corazón nuestro. Sentamos a alguien más ahí o a algo más ahí. Cuando eso es así, ya nuestro corazón no es puro. Eso se llama tener doble ánimo. Ya nuestro enfoque, nuestra energía, nuestro pensamiento no está enfocado en Dios, sino en Dios y en algo más. Entonces no tenemos capacidad de tomar decisiones firmes, decisiones constantes en cuanto a la santidad y en cuanto a hacer las cosas según la voluntad de Dios. El Salmo 51, el salmista pide al Señor en el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y eso nos deja claridad en una necesidad, que necesitamos analizar nuestro corazón. Porque ya sabemos que Cristo puede purificar nuestra alma, que el Señor limpia de pecado nuestra vida. Pero en el día a día tenemos que analizar nuestro corazón a ver si servimos a Dios o tenemos otra cosa en el primer lugar de nuestra vida. Y si hay otra cosa, sepa usted que va a ser imposible tomar decisiones firmes en cuanto a amar. Porque casi siempre en esa silla estoy sentado yo junto con Dios. En ese trono donde debería estar Dios, estoy sentado yo. Y entonces cuando Dios me dice que me sacrifique a mí mismo por otro, mi yo, que está sentado en la sillita con Dios, dice, no, aquí mando yo. Y yo no quiero que me quiten la gloria a mí. Yo no quiero que me quiten el privilegio a mí. Yo no quiero que me quiten la admiración a mí. Hermanos, hay que decir que la mayoría de los cristianos tenemos un ídolo y ese ídolo somos nosotros mismos. Y normalmente el discurso cristiano es, usted tiene en su corazón un ídolo, su pareja. Mentira, pura paja, es usted el que está montado ahí. Tiene su pareja porque satisface sus necesidades egoístas, muchas veces. Pero que lo que tiene ahí es a sus hijos. Mentira. Está usted montado ahí, por eso se enoja cuando sus hijos no obran, ni viven, ni hacen como usted quiere. Porque es usted el que está ahí en ese trono. ¿El pastor por qué sabe? Porque a veces se monta el pastor también. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Que tenemos que aprender a amar a Dios más que a nosotros mismos. Y ese paso es fundamental, obligado y muy, muy difícil. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 22 que a Jesús le preguntaron, los versos 36 al 40, dice que un hombre que conocía la ley por tentarle, le dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entonces el Señor Jesús contestó, el primero, así, el primero de los mandamientos, el más grande, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es parecido, o es semejante, dice ahí Mateo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero les puso orden. Dijo el primero y el segundo. Y uno dice, ay, pero son mandamientos los dos, pues deberían ser iguales. No son iguales. No son iguales porque la razón por la cual dice el primero y el segundo es porque si usted no hace el primero, no puede hacer el segundo. Esa es la razón. Esa es la razón. Es imposible. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es bajarme yo de esa silla, donde yo me prefiero a mí, y reconocer que tengo una condición de egoísmo, y reconocer que soy soberbio, y que soy orgulloso, y que no me gusta que me ofendan, y que me gusta que las cosas se hagan como yo quiero, y que me gusta que las cosas salgan como yo digo, y que soy atravesado y mala clase. Y cuando ya reconozco eso y me logro bajar de esa silla, montar ahí, ¿a quién? A Dios, que es el que tiene que estar. Y entonces ya yo quedé en segundo lugar. Y ahí sí puedo poner a mi prójimo conmigo. Pero esa parte no nos gusta. Ahí está, el amor entrañable se encuentra en un corazón puro. Si el corazón no tiene en primer lugar a Dios, no está puro. No está puro. Entonces no nos engañemos. No nos engañemos. Porque muchas veces seguimos a Dios, somos creyentes, pero no tenemos un corazón puro. Eso nos pasa. Y ahora, lo último. El amor entrañable se encuentra en un renacimiento puro. En un renacimiento puro. Mira el versículo 23 de Primera de Pedro.
Ya leímos el 22, ahora mira el 23. Leamos juntos a la cuenta de 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Está buena mía. Dice, 1, 2, 3. Siendo no de simiente corruptible, muy bien, la palabra simiente nos habla de semillas. Nos habla de semillas. Hay en Noruega, en una isla apartada, se llama Svalbard. Allí en Svalbard hay un banco de semillas, donde se han guardado las semillas viables bajo congelación natural, de todas las especies que la gente usa para comer. En caso de que haya un desastre y las semillas se destruyan o se corrompan por algún virus o algo, poder rescatar en ese banco de semillas otra vez y volver a sacar las semillas. Eso es un caso muy curioso, una gran cantidad de dinero invertido para posiblemente salvar la humanidad, piensan ellos. Ahora, aquí nos dice que los creyentes hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. No hay manera de que esta semilla que está en nosotros se corrompa, se dañe, se destruya. Ahora, ¿cuál es la semilla que está en nosotros? Hermano, pues la fe cristiana es la semilla que está en nosotros. La fe cristiana que está en nuestros corazones es una semilla que no puede ser destruida y que permanece para dar fruto en el día de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el fruto? No es solamente un fruto intangible, hablando del cambio que Dios hace en el carácter de nosotros, hablando del cambio que Dios puede hacer en la conducta de nosotros. Estamos hablando de que cuando esta semilla dé su fruto, será un fruto tangible, real, porque es que Dios ha prometido que en el día que se manifieste Jesucristo, todos los que portamos esa fe, seremos transformados. Nuestros cuerpos mortales serán transformados conforme a la imagen de aquel que nos creó, conforme a la imagen de aquel que nos dio esa nueva vida. Entonces, nosotros hemos sido transformados por una semilla incorruptible, de una simiente incorruptible. ¿A través de qué llegó? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué características da este versículo de la palabra de Dios? Primero, vive, y segundo, permanece para siempre. La palabra es viva y eficaz, dice la Escritura, ¿no? Más cortante que toda espada de dos filos. Ya leímos ese versículo. O sea, tiene poder para actuar y para transformar. Las cosas vivas tienen un poder para actuar. En Isaías capítulo 55 hace una descripción de la palabra y los efectos. Isaías 55, 10 y 11 dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene poder para actuar y para alterar al ser humano. La palabra de Dios está viva. Si en nuestra vida pasada, sin Cristo, no tuvimos la capacidad de amar verdaderamente, y tenemos que tener un registro en nuestra vida de haber destruido un hogar, o de haberle hecho daño a otra persona, o de haber tomado unas decisiones equivocadas, haber acabado hasta con nosotros mismos. Pues sepa que la palabra de Dios es viva y tiene poder para transformar, así como la lluvia cae y cae en la tierra, pero no queda sin efecto, sino que la hace producir. Así, si nuestra vida en este momento es un desierto porque hemos actuado y tomado las decisiones suficientemente malas como para convertir nuestra vida en un desierto, pues la palabra de Dios tiene el poder para volverle a dar vida. Y cuando yo estaba muchacho me gustaban mucho los documentales y me gustaban las sabanas africanas, porque eso hacían unos documentales geniales sobre eso. Y entonces mostraban unos peladeros y esos animales caminando distancias, buscando un charquito, buscando un poquito de hierba, tal. Y de un momento a otro decían, pero comienza la temporada de lluvias. Y cuando dice a llover, es a llover, ¿no? Y llueve con ganas. Y en 2 días, en un día, eso que era un peladero, un desierto, entonces ya son
unos potreros, unos potrerazos. Ahí puede comer cantidad de animales. ¿Por qué? Porque la lluvia es capaz de devolverle la vida a lo que había sido destruido por ese clima seco. Ahora, la vida sin Cristo es un clima seco. La vida sin Cristo es un clima seco, donde todos los días las cosas van peor, donde se van secando los estanques, donde las cosas que antes me producían gozo, alegría, van perdiendo significado, van perdiendo sentido. Pero cuando viene Cristo a la vida, entonces otra vez hay restauración. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios vive, hermanos, y produce el efecto que Dios quiere en nosotros. Ahora no solo vive, sino que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, aquí en Primera de Pedro, donde estábamos leyendo, los versículos 24 y 25 dicen, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso yo les decía que la semilla incorruptible no es otra que la palabra de Dios que lleva la fe al corazón del creyente. Porque ahí está. Y entonces, todo hermano, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba, es un vistazo incómodo a la condición de nuestra vida acá. Que no importa cuánta belleza disfrute usted en este momento, eso va a pasar. Que no importa qué tanta gloria y qué tantos éxitos disfrute usted en este momento, eso va a pasar. Va a pasar de la misma manera que pasa la gloria de la hierba de la que estábamos hablando. Que como dice, en la mañana florece y crece, y en la tarde se seca y es cortada. Muy rápido. En la vida pasan cosas como la belleza física, pasan cosas como los éxitos, pasan cosas como el dinero, pasan cosas como la felicidad temporal, los paseos, los disfrutes de esta vida. Son cosas extremadamente efímeras, muy, muy pasajeras. No podemos vivir dependiendo de ellas. En cambio, en contraste a la vida del hombre, la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso nos habla entonces que en lugar de depender de esas glorias pasajeras, el hombre debería depender de la palabra del Señor que permanece para siempre. La permanencia de la palabra es mayor que la de cualquier ser humano y de que cualquier obra que el hombre haga en esta tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué es pasar? Cuando el Señor dice, mis palabras no pasarán, ¿a qué se refiere pasar? ¿Ah? No dejará de ser. ¿Qué otra idea hay? Siempre son actuales, muy importante. ¿Qué más? ¿Ah? Es infinita. Bueno, uno la ley vuelve y aprende, sí, pero ¿qué más? ¿Ah? No se olvida. ¿Qué otra idea? No es obsoleta. Muy bien. Esa idea de que ya es un libro viejo, eso no tiene, siempre estará ahí. Pero vean, cuando la Biblia dice la palabra de Dios, mi palabra no pasará, se refiere es, no quedará sin cumplirse. Eso es lo que está diciendo. Mis palabras no pasarán en vano, no serán como esas cosas que uno dijo y después le toca tragárselas, no, sino que se cumplirán. Las palabras del Señor se cumplirán. Eso es lo que significa ese término. Entonces, tiene vigencia perpetua. Ahora, analice usted la importancia de esto. Dijimos que hay 3 lugares donde surge el amor entrañable verdadero. De un alma pura, de un corazón puro y de un renacer en Cristo puro, real, porque es incorruptible, perfecto. Entonces, de ahí nace el amor verdadero. Y eso nos dice 2 cosas. Una, que si yo tengo esas 3 cosas, puedo amar de verdad. Y que si yo voy a buscar a alguien que me pueda amar de verdad, tengo que buscar una persona que cumpla esas 3 cosas. Esa es una condicional para el amor. Entonces, después no digan que no les avisé, dice por ahí. Ahí está entonces esa verdad pasada, hijo. Y miren un versículo que nos habla del amor también en 1 Corintios 13, que es el texto del amor. Si usted va a hablar del amor, tiene que pasar para allá. 1 Corintios 13, 13. Eso es lo que estudiamos. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Pero ahorita vamos con 1 Corintios 13, 13. ¿Qué nos dice ese texto? A ver si Joel lo puede buscar. 13, 13. Miren lo que dice. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3.
pero el mayor de ellos es el amor. Ahora yo le voy a inducir por qué la Biblia dice que el mayor de ellos es el amor. Porque vea, ¿qué es la fe según la Escritura? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿hasta dónde dura la fe? Hasta que usted lo vio. Porque dice es confiar en lo que todavía no ha visto. Pero el día que lo vea, ya no necesita fe. Ya lo está viendo. Entonces, usted tiene fe en las promesas de Dios. Usted sabe que algún día las va a ver. De ahí para allá, ya esa fe no la necesita. Ya la tiene, las cosas. Lo segundo, la esperanza. ¿De dónde viene el término esperanza? De esperar. ¿A quién esperamos nosotros? ¿Al Señor va a venir? Sí. El día que Él llegue, ya no necesita esperanza. Pero lo tercero es el amor. ¿Cuándo vamos a dejar de amar? Jamás. Esto nos va a acompañar por la eternidad. El amor es eterno. Por eso empieza a practicarlo desde ya, conforme a la palabra, a amar como el Señor manda, a bajar de ese trono a quien tiene que bajar, a subir en ese trono a quien tiene que subir y a vivir conforme a como Dios nos ha enseñado para mostrar que podemos preferir a otra persona en lugar de nosotros mismos, que podemos preferir hacerle bien a una persona que hacerle daño, que podemos preferir el entregar la honra a una persona que tomarla para nosotros mismos. Ese es el amor del que el Señor nos habla. Hermanos, no se puede amar si no se ha purificado el alma. No se puede amar si no se ha purificado el corazón. No se puede amar si no se ha renacido en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, amemos unos a los otros, como el Señor nos lo dice. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Te tienen atrapado. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra y por la bendición, Señor, de tenerla, estudiarla y conocer en ella la verdad. Gracias por Jesucristo, por su obra perfecta en la cruz, porque por medio de Él tenemos limpieza de pecados y porque Él nos ha llamado a vivir conforme a su voluntad. Gracias porque en Él podemos purificar nuestras almas del pecado. Gracias porque en Él tenemos salida a una vida de depravación y de maldad. Gracias, Señor, porque en ti, Padre Celestial, hay pureza de nuestra alma y la posibilidad también de purificar nuestro corazón. Permítenos amarte a ti sobre todas las cosas. Permítenos, Señor, subordinar nuestro amor propio a un amor verdadero a ti y a tu palabra. Permítenos preferir el bienestar del prójimo por encima del nuestro. Permite, Padre Celestial, también que podamos cada día ser afectados por tu palabra y que lo que tú quieres que suceda en nuestras vidas a través de tu palabra suceda en realidad. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.